En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Hace algún tiempo reflexionaba con ustedes precisamente en un domingo sobre lo difícil que es el comprender nuestra relación con Dios, en el ámbito de que utilizamos la imagen para referenciar de que muchas veces como que creemos que el centro del universo somos nosotros, ¿verdad? Y que Dios debe de girar en torno a nuestra vida. En pocas palabras, nosotros tenemos nuestra vida, nosotros tenemos nuestras cosas que hacer, y Dios pues es como un elemento más en el cual pues de repente puedo prestarle atención y el resto de mi vida me puedo olvidar de Él. Sin embargo, reflexionamos juntos cómo esto no es así. Si utilizamos esta imagen, el centro de la vida, el centro del universo es Dios, y nosotros giramos en torno a ello. Quizás una referencia muy práctica que pudiéramos tomar ahorita, aunque ciertamente no muy agradable, pues esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Vean cómo cada vez son más las personas que mueren y el mundo no se acaba, el mundo sigue y Dios sigue presente, ¿verdad? Nosotros entonces, hermanos, tenemos que reconocer, aunque nos duela aceptarlo, que no somos necesarios o indispensables en esta vida. Nosotros, nuestra razón de ser no está en nosotros mismos, sino que la razón de ser de nuestra vida está en torno a Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hermanos, porque Dios es lo único que le dará sentido a nuestra vida, a nuestro actuar, a nuestra manera de ser. Por ello, si recuerdan, en la Iglesia, sobre todo en el Concilio Vaticano II, definió el hecho de que tenemos que comprender que existe una vocación universal para todos nosotros. ¿Y esa vocación cuál es? La santidad. En pocas palabras, hermanos, la meta o el medio para verdaderamente descubrir lo que nosotros llamamos como felicidad en este mundo, el único medio para verdaderamente ser felices es buscar ser santos. Sin embargo, al contemplar esta palabra de la santidad, ciertamente para muchos dista o se nos hace como algo inalcanzable o algo inoperante o algo pues poco objetivo. Es por ello que la Iglesia ha tratado de como numerar o escalafonar cada uno de estos elementos para comprender un poco mejor esta realidad. Es verdad, nuestra vocación universal, Dios nos llama a ser santos. Sin embargo, en esa búsqueda de la santidad, Dios crea vocaciones específicas en el ámbito del servicio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Dios busca que el ser humano busque responder a esa vocación de una manera muy particular, buscando cumplir en el ámbito del servicio la misión de Dios. Y es ahí donde la Iglesia pues ha presentado a lo largo de la historia la vocación ciertamente específica del matrimonio, la vocación específica ciertamente del sacerdocio o en este sentido también de la vida religiosa. La razón de ser de estas vocaciones es que Dios pueda seguir expresando su amor a toda la creación. Dios ama a todo el ser humano, pues ciertamente por la referencia a sus padres, ¿verdad? Dios sigue cuidando a sus ovejas por la referencia a los sacerdotes. Dios sigue auxiliando en las necesidades y sigue mostrando como ejemplo de vida a la santidad, pues ciertamente en la vida religiosa. Sin embargo, esto no desdeña que dentro de la vida ordinaria existan más medios para alcanzar de lograr ciertamente la meta última, que es la santidad, que son precisamente ya cada una de las vocaciones que nosotros conocemos. Algunas como catequista, algunos ejerciendo algún ministerio dentro de la vida de la Iglesia, como ministros de la Eucaristía, como coordinadores de ciertos grupos o comunidades.
Sin embargo, si ubicamos ambas referencias, entendemos que la primera, las vocaciones específicas, son precisamente Dios que se vale de hombres, de mujeres, para servir. Y en la otra ciertamente es el hombre que busca dar respuesta a ese llamado de Dios a la santidad. Podríamos de aquí, aunque nos cueste un poco más de trabajo aceptarlo, pero entender que en el caso de las vocaciones específicas, el principal autor de esa obra es Dios, ¿sí? En la demás solamente somos colaboradores, pero en esta específicamente el primer responsable y encargado de actuar y de manifestar su gracia es Dios. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces perdemos de vista esta realidad, sobre todo pensando en nuestra realidad específica como padres de familia, ¿verdad? Cuando contemplamos sobre todo la vocación a la paternidad, pues ciertamente nos damos cuenta que yo creo que nunca había habido una época más difícil para ser padres que la época actual, ¿verdad? Con todos los cambios históricos, con todos los cambios de mentalidad que se van ejerciendo día con día. Sinceramente, hermanos, pero yo en ratos, aunque soy medio cruel, pero digo, bendito Dios que no me casé, ¿verdad? Bueno, ciertamente mi vocación tiene otras broncas, otras dificultades, pero es la realidad, ¿no? De repente, cuando tengo la oportunidad de dialogar o de charlar con ustedes sobre tantas dificultades que enfrentan con su vida, en su vida familiar, ciertamente, sobre todo en su relación con sus hijos, pues ciertamente, no sé si decir que los compadezco, ¿verdad? Pero sobre todo entiendo la dificultad o lo complejo que es actualmente cumplir con esta vocación. Pero bueno, todo este rollo, ¿para qué? Bueno, ciertamente escuchamos el día de hoy en el libro de los jueces toda esta difícil situación que está viviéndose en el ámbito de que cada vez pareciera ser que el pueblo de Israel se olvida más de Dios. Y a pesar de que envía jueces para que estén en torno a ellos, sin embargo constantemente el pueblo de Dios sigue fallando. Pero hay algo muy curioso, que en medio de que ellos se sienten impotentes, cuando Dios manifiesta cuál es su voluntad, llueva o truene, se cumple, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando con el ámbito de los caprichos del presidente, sino de que cuando Dios dice esto es porque Dios ya vio todos los medios, todas las causas suficientes para que eso se realice. Y digo esto, hermanos, porque eso debemos comprenderlo también en nuestra vida familiar, en nuestra relación como padres e hijos, en nuestra relación o en nuestra imagen como padres de familia. Tenemos que aprender a dejar que Dios actúe. Tenemos que aprender a confiar más en Dios. Creo que algunos de ustedes me dirán, ay padre, sí, cómo no, ya lo quisiera ver aquí para ver si verdaderamente confiaría más en Dios y dejaría que los hijos hagan lo que quieran. No, no estoy diciendo que nos olvidemos de ellos, sino que confiemos en Dios, ¿sí? Por desgracia, en la mayoría de acciones nosotros queremos resolver todos y no entender el hecho de que nuestra misión es sembrar una semilla en el corazón de sus hijos, pero quien se encargará de que esa semilla crezca no somos nosotros, sino es Dios. Yo constantemente les digo a muchos papás, confía en lo que has sembrado en tu hijo. Es verdad, a lo mejor ahorita está pasando situaciones muy complejas, muy difíciles, pero dime, ¿no has procurado sembrar semilla buena en él? Pues claro que sí, ¿verdad? Todos nos hemos esforzado por sembrar la mejor semilla, es verdad, pero reconozcamos que en la vida ordinaria, pues también a veces nuestros hijos deben de tropezarse, deben de caerse, deben de cometer errores, confiando siempre en que la semilla buena será la que crecerá. Confiando siempre en que la semilla buena es la que los ayudará a salir adelante, confiando siempre en que la semilla buena es la que los ayudará a vencer todo tipo de adversidades y complejidades. Digo esto y creo que lo podemos entender un poco más, sobre todo en el Evangelio del día de hoy, que ciertamente es una continuación del Evangelio del joven rico, ¿verdad? Dios literalmente en la persona de Jesucristo les manifiesta pues que los ricos no se podrán salvar. ¿Tan gacho es Dios con los ricos? ¿O cuál es la bronca? ¿O qué pleito trae con ellos? No, el problema es que no comprenden que la salvación no viene por el dinero. El problema es que no comprenden que la vocación no viene por los bienes materiales. Es aquí donde tenemos que aprender a ser conscientes que nuestra única confianza debe de estar puesta en Dios. Referencia, ustedes los ven en el ámbito de esta pandemia, cuántas personas con las cantidades del mundo que ustedes quieran decir han fallecido, ¿verdad? Y el dinero no les sirvió para nada en el ámbito de poder cuidar o preservar la vida. ¿Por qué? Porque el dinero no compra la vida. El dinero no es el dueño de la vida. El dueño de la vida es Dios. El problema aquí no es los ricos. El problema aquí es de que hay personas que creen que el medio para salvarse está en los bienes materiales, cuando el único que puede salvarnos es Dios.
Por ello, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a confiar más en sus proyectos, más en sus misiones, que nos ayude a ser conscientes de que es verdad, estamos pasando momentos difíciles, pero reconozcamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, por más compleja que pueda ser la realidad en que estamos actuando, tiene sus planes, tiene sus proyectos y ciertamente se cumplirá plenamente. Simplemente hace falta que nosotros aprendamos a confiar no en nuestras habilidades, no en nuestros bienes, sino aprender a confiar simplemente en Dios.